Bien, bueno, les voy a contar un poco de la programación en C. Ahora antes les hice un videíto de lo que es Script Bash. La gran diferencia entre un programa, un lenguaje de programación y un script, sí, es que es la forma de ejecución. Sí, un lenguaje de programación se compila antes, se crea un archivo binario con el código máquina, sí, y este se ejecuta. En cambio, un script tiene un intérprete que lo que va haciendo es traduciendo todo lo que nosotros escribimos al lenguaje máquina para que la máquina lo pueda ejecutar. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Esto es un poquito de historia. Esto fue creado más o menos en 1969 y 72 por Ritchie y Thompson, ¿sí? Y es una evolución del lenguaje B. Esto, nada, es un poquito de historia nada más. La gran pregunta es, ¿por qué estudiamos C? ¿Sí? C es un lenguaje de muy bajo nivel y la mayoría de las aplicaciones, la mayoría de los sistemas operativos están basados en C, ¿sí? Están programados en C. Entonces, si a nosotros nos interesa, por ejemplo, hacer un lenguaje de programación, si algún, no sé, trabajar en sistemas operativos y demás, tendríamos que saber C. Por eso hacemos un pantallazo de esto, ¿sí? Bien, esto es un hola mundo, ¿sí? Más que nada lo que les quería mostrar era que C lo que necesita son algunas librerías para poder ejecutarse y la librería más estándar es esta, stdio.h y siempre necesitan crear un main para decirle al programa dónde empieza la ejecución, ¿sí? Existen, como todo lenguaje de programación, palabras reservadas que no puedo crear. ¿Qué quiere decir esto? No puedo crear constante que se llame, por ejemplo, int, ¿sí? Int es un tipo, entonces tenemos que escribir otro tipo de variables, no podemos usar estas palabras, ¿sí? Elementos básicos, todo esto lo pueden ver, lo voy a poner acá. En este libro hay muchos otros, está en internet también, pero este libro está muy bueno porque es muy fácil de leer y está muy claro, ¿sí? Este libro lo crearon Kernighan y Rich, ¿sí? Vamos a ver un poquito. Fíjense, el índice eh, tiene, bueno, un poco de historia, sí, explica varias cosas, pero lo que más me interesa que vean es, por ejemplo, quiero saber cómo se hace un while o un for, voy a la página 66 y lo veo. Sí, esto es un PDF y que está escaneado, así que no coinciden las páginas. Pero, por ejemplo, en la página 75 yo tengo ciclos y puedo ver cómo se escribe un while o cómo se escribe un for. ¿Sí? Lo mismo si quiero saber cómo se escribe un if y demás. Este libro está bueno, si ustedes lo quieren leer todo, está bien, les recomiendo que le den una pasada si tienen alguna duda de algo, ¿sí? Si no, como siempre les digo, está internet, sepan dónde buscar nada más, pero con esto se pueden ayudar. Bien, volvemos a la diapositiva. Bueno, elementos básicos, comentarios, ¿sí? Definición de constantes y demás. Quiero pasar, bueno, estos son todos los tipos que tiene. El tamaño en bits, sí, y los rangos en los cuales están. Esto es, bueno, también un poco más de... Lo que está bueno de esto es lo que es el extract, que lo que hace es como llevándolo a algo conocido, si alguno conoce, por ejemplo, una clase donde yo tengo todo en las constantes, perdón, las variables, y represento algo, ¿sí? Por ejemplo, si quiero representar una dirección, creo un extract donde le pongo un nombre, una calle, una ciudad, y para acceder a dicha variable pongo dir.nombre y le seteo, por ejemplo, el string Pedro, que es el nombre de la dirección, ¿sí? Lo mismo si quiero crear una persona o alguna estructura, ¿sí? Bien definida. Esto es para, más que nada, para ordenar. Yo puedo crear todo esto por separado y es lo mismo, pero acá estoy ordenando y diciendo cuáles son los atributos de dir, por ejemplo. Todos los operandos que existen, sí, esto está en el libro, son cosas sacadas del libro que les dije. Lo que más me interesa de esto es los operadores de dirección. Nosotros trabajamos con la memoria en C, entonces vamos a tener lo que son los punteros, ¿sí? Hacia eso. Y el puntero puede apuntar a la dirección de memoria o puede apuntar a lo que está dentro de esa dirección de memoria, ¿sí? Ampersand yo puedo decir, pedirle la dirección de memoria
y luego con asterisco puedo pedirle lo que está en esa posición de memoria, ¿sí? Esto léanlo en el libro, que está bien explicado. Otra cosa, como les decía acá, si yo quiero, por ejemplo, es crear un array, pero nosotros no lo usamos, solamente esto es informativo, nosotros creamos un array, pero en la memoria, o sea, no creamos un objeto array, sino lo que hacemos es tener un puntero a la dirección de memoria e ir moviéndonos en la memoria para obtener los valores que están, ¿sí? Esto es muy interesante, es muy potente y a su vez también es difícil de entender, así que si quieren pueden leer un poquito más sobre esto. Como todo lenguaje, puedo crear lo que es una función, ¿sí? Y bueno, acá hablo un poquito de array. Lo que más les va a importar a ustedes es que necesitan librerías para hacer ciertas cosas, que eso lo voy a pasar a explicar ahora. Yo tengo acá un programita en C, ¿sí? Este es del tepecito que ustedes están haciendo, que es el fork, ¿sí? Es un for, en la cual adentro tengo fork, pero yo le agregué ciertas cosas para poder tener un seguimiento de lo que está pasando. Porque tengo que crear un árbol con los procesos que se van creando y si no sé cómo se crea, no puedo ir. Se podría leer el código e ir tratando de deducir haciendo pruebas de escritorio, pero la verdad es que así es más fácil, ¿sí? Bueno, lo que le quería explicar es esto sobre las librerías. Yo necesito incluirlas. Acá está la librería estándar que les decía. Y incluí otras. ¿Por qué? Porque estoy usando otras funciones. Por ejemplo, getPID, ¿sí? Por ejemplo, estoy usando PID-T, ¿sí? Esto es una estructura, la cual yo necesito incluir la librería donde está esto, porque este código yo no lo voy a realizar. Necesito incluir estas funciones. Entonces, para eso incluí la librería esta, types, y después estoy usando la función white también, que esa está en la librería sys white, ¿sí? Bien, vamos a explicar un poquito el código, ¿sí? Fíjense que acá yo tengo una función main, la cual recibe parámetros y retorna un entero. Fíjense que retorno 0 porque salió todo bien. Si en C, si retorno 0 es porque la ejecución estuvo bien. Si no, tiro algún otro valor y eso me va a decir que tuve algún error, ¿sí? Bien, ahora declaro el PID, ¿sí? Este valor es lo que me devuelve el fork. Cuando yo llamo a la función fork, me va a devolver un valor, que lo escribí acá. Cuando llamo al system call fork, me retorna 0 al proceso hijo, ¿sí? Y retorna ID del hijo si soy el proceso padre. ¿Qué quiere decir esto? Si el proceso los procesos comparten el código. Cuando yo hago fork, ¿se acuerdan que yo les conté? Se va a crear un proceso con todo este código. Pero es otro proceso totalmente diferente al proceso padre que lo había creado. Lo único que cambia son sus variables. Pero nosotros lo que necesitamos saber es dónde estamos posicionados, quién es el proceso que está ejecutando en ese momento. ¿El padre, el hijo del hijo? ¿Quién es el que está ejecutando? Entonces, para eso creé estos print, ¿sí? Para mostrar cómo va la ejecución. Printf, sí, paréntesis, le paso un string, esto sale por consola, ¿sí? Bien, vamos a ver. Cuando yo creo el fork, esto me va a devolver un valor. Entonces yo voy a preguntar, si el valor es 0, como dice acá arriba, entonces soy el hijo. Porque si soy el hijo me va a retornar 0, ¿sí? Entonces me hice un print que lo que dice es, fíjense esto, porcentaje de, le paso por parámetros al printf, ¿sí? Primero va el stream y luego va un parámetro al lado del otro separado por coma. Bien, entonces, lo que hago es, soy el proceso hijo, entonces le pido el ID al hijo. Pero quiero saber quién es el padre de este proceso. Entonces voy a hacer, mi padre es porcentaje de y le voy a pasar por parámetro lo que me retorne esta función que se llama getPID. ¿Sí? Ahora, como dice acá arriba, retorna el ID del hijo al proceso padre. Entonces, si soy el proceso padre, no me va a devolver 0, me va a devolver un valor mayor a 0 porque es un ID. Entonces, me hice un print que lo que hago es,
soy el proceso padre, entonces yo tengo mi ID, ¿sí? Y le paso por parámetro el ID del padre y le paso el ID del hijo. Recuerden que, como decía acá arriba, fork me va a devolver el ID del hijo, entonces le paso el PID. Si retorna algo negativo, es un error, entonces, bueno, si no cumple ninguna de estas, entonces hice un else para tirar por pantalla que hubo un error, ¿sí? Otra cosa que les quería explicar es el while. ¿Se acuerdan que yo les dije que el proceso padre puede esperar que todos sus hijos terminen? ¿Sí? Eso lo hago con while. Cuando yo escribo esta función, lo que hago es decirle al padre, le indico que tiene que esperar, entonces el padre queda esperando que sus hijos terminen. ¿Sí? Yo lo tengo dentro del for y fuera del for porque depende de dónde yo le diga al padre que espere, me da ejecuciones diferentes. ¿Sí? Este código yo se los voy a pasar y ustedes van a probar qué pasa cuando pongo el while dentro del for y qué pasa cuando pongo el while fuera del for. Fíjense que da ejecuciones diferentes, ¿sí? Y luego tengo un print de salida que digo, bueno, esta línea fue ejecutada por y le paso el ID del proceso que está ejecutando para saber quién terminó su ejecución. Bien, vamos a ejecutar esto. Vamos a guardar. Ya lo había ejecutado, pero vamos a hacer un clear y les voy a mostrar, ¿sí? ls. Acá adentro tengo diferentes ejemplos, pero fíjense que este se llama, esperen que lo encuentro acá, fork, prueba de fork, ¿sí? .c. Así se llama el archivo, que les estaba mostrando. Siempre tienen que ponerlo .c para indicarle que el tipo del archivo, ¿sí? Entonces, lo que yo necesito hacer es compilarlo. ¿Cómo lo compilo? Yo necesito sí o sí compilarlo con GCC. GCC es el compilador de C. ¿Sí? ¿Cómo hago esto? Yo puedo ver si en mi máquina está instalado. Pongo menos versión. Esperen un cachito. Ahora sí. Me dice GCC, Ubuntu, demás, tengo la versión 7.5.0. ¿Sí? ¿Qué pasa si me dice que esto es un error? Sí, bueno, acá me equivoqué yo en cómo lo escribí, eran varios, dos menos y después versión, ¿sí? Pero si no lo tengo, ¿sí? Yo hago sudo apt get install gcc y me va a bajar el compilador del repositorio de Linux, ¿sí? De Ubuntu. Todos los Linux tienen un repositorio donde yo me puedo bajar aplicaciones, ¿sí? Entonces, de esto lo baja del repositorio de Linux, perdón. Si no lo puedo instalar por afuera, pero siempre me conviene traerme los programas del repositorio del sistema que estoy usando, ¿sí? Una cosa que le pasó a un compañero que yo me olvidé de comentarles es que las librerías estas que están acá, que yo les dije que era esta librería estándar, por ejemplo, está dentro del sistema, ¿sí? Y a veces no lo incluye, entonces a veces lo tenemos que instalar. Entonces, si no lo tenemos, si nos tira un error o algo, nosotros tenemos que hacer sudo, de nuevo, apt get install, y la librería, y el paquete se llama build essential, ¿sí? Instalan esto y ahí ya van a poder correr su programa. ¿Sí? Quería explicar esto porque me había olvidado de decírselos. Bien, ¿cómo compilo mi archivo? GCC, yo ya tengo todo instalado, ¿sí? Prueba. Fíjense que una cosa muy ocupada que tiene la consola es que yo aprieto Tab y me autocompleta, ¿sí? Eso está bueno porque a veces no me acuerdo todo el nombre del archivo. Si ningún archivo empieza con P, ¿sí? Yo pongo P, tab y me va a autocompletar. Después, bueno, depende de las letras que vaya poniendo, ¿sí? Fíjense que yo tengo varios pruebas acá, entonces la P sola no me iba a servir. Menos O. ¿Y esto para qué es? Yo puedo ejecutarlo así lo compila. ¿Sí? Hago esto
Fíjense que lo compiló y lo llamó a.out. ¿Sí? Pero como yo le quiero dar un nombre, lo que voy a hacer es gcc, nombre del archivo, menos o y el nombre que yo le quiero poner. Por ejemplo, prueba. ¿Sí? Y lo va a compilar y va a escribir todo el código binario dentro de prueba. Lo que voy a hacer ahora es ejecutarlo. ¿Sí? Y ejecutar prueba. Y acá está la ejecución. ¿Sí? Fíjense, esto que yo había puesto de estos print, ¿sí? Salió por consola y está acá. Dice, hola, soy el proceso padre 8417, mi hijo es 8418. Después se ve que entró el hijo, ¿sí? Y dice, hola, soy el proceso hijo 8418, mi padre es 8417, ¿sí? Fíjense que luego entró el hijo del 8418, ¿sí? Perdón, entró de nuevo el padre, el 8417, y creó otro proceso, 8419, ¿sí? Luego el 8417 terminó su ejecución, el 8418, que es este que era el hijo del 17, creó el 8420, ¿sí? Y así se fueron ejecutando y terminando, ¿sí? Esta es la ejecución que me dio a mí. Fíjense que hay un hola acá, otro hola acá, ¿sí? No es lineal porque esto depende de qué proceso entro a ejecutar en mi CPU, entonces si fue cuánto tiempo tuvo, si fue desalojado además, eso va a depender lo que a mí me dé por consola, ¿sí? Ustedes lo que tienen que hacer es probar este código, obviamente, y luego jugar un poquito con los white y fijarse que vamos a hacer una cosa, vamos a probar este dentro del for. Lo voy a guardar, lo voy a volver a compilar. Eso sí, siempre que hagan un cambio en su archivo, tienen que volver a compilarlo, ¿sí? Porque si no, el código binario no se actualiza, ¿sí? Si yo hice un cambio y lo quiero volver a probar, compilo y luego lo vuelvo a ejecutar. Fíjense que me da otro tipo de ejecución, ¿sí? ¿Por qué? Porque cambia, ahora le dije al padre que espere, ¿sí? Y me dio otra salida, ¿sí? Fíjense que el último en terminar fue el 8438, que era el primero que ejecutó todo fue el último en terminar, ¿sí? Porque estuvo esperando dentro del for que todos sus hijos terminen, ¿sí? Lo que ustedes pueden llegar a hacer es, bueno, se fijan qué pasa si pongo el while afuera. Comentan esta parte y se fijan qué pasa si pongo el while afuera, ¿sí? Bueno, espero que les haya ayudado. Cualquier cosa me preguntan hoy en clase. Yo ahora voy a subir el código de este y del script. Y nada, espero que les haya ayudado y cualquier cosa me consulten. Muchas gracias.